Vamos a estudiar los teatros de operaciones secundarios de la Primera Guerra Mundial. En África, la guerra se decantó muy rápidamente en favor de los aliados, que en muy pocas semanas le habían arrebatado a Alemania todas sus colonias, a excepción de Tanga. Togo, Camerún, lo que hoy en día es Namibia, cayeron rápidamente en manos aliadas, y la única excepción fue Tanga, el África Oriental alemana, donde la hábil dirección de las tropas nativas, de los Askari, por parte del general alemán von Lettow-Vorbeck, consiguió el éxito de aguantar en la guerra hasta el final de la misma. La entrada en guerra de los turcos a favor de las potencias centrales permitió a Inglaterra y Francia poner sus ojos en las muy apetecibles regiones que el Imperio turco controlaba en Oriente Medio, como Palestina, Siria, Arabia o el riquísimo y petrolero Irak. Allí los turcos demostraron ser un rival mucho más difícil de lo que pudiera parecer en un principio, y los ingleses tuvieron graves reveses, especialmente en Mesopotamia. Así que, para debilitar a los turcos, optaron por utilizar una estrategia de apoyar la rebelión nacionalista árabe contra los turcos. Se apoyaron en el clan de los hashemitas, de los jeques que controlaban la Meca, y con ellos intentaron crear una gran rebelión árabe que quisiera expulsar a los turcos de Oriente Medio. En esta labor destacó el oficial de inteligencia británico Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. En cualquier caso, los éxitos aliados no llegaron hasta que ya en el año 18 el Imperio turco, ya muy agotado, empezó a ceder terreno. En el frente del Cáucaso, los rusos también podían hacer daño a los turcos y tuvieron éxitos notables, haciendo retroceder a los turcos. De forma colateral, esta derrota turca en el Cáucaso provocó el terrible genocidio armenio. Los turcos culparon a la minoría cristiana armenia de su derrota y provocaron la muerte de en torno al 1.000.000 de armenios. La Primera Guerra Mundial en los Balcanes reflejó las complejidades de esta peculiar área geográfica. La guerra, que había comenzado por la pretensión austriaca de invadir Serbia, recordemos que en un principio había visto cómo los serbios habían sido capaces de frenar a los austriacos. No fue hasta que Bulgaria entró en la guerra a favor de las potencias centrales, cuando Serbia, atacada por el este, tuvo que sucumbir. En el año 16, Rumanía entró en la guerra, recordemos, para intentar aprovechar el éxito de la ofensiva rusa dirigida por Brusilov. Pero cuando la ofensiva de Brusilov empezó a perder fuelle, los búlgaros no pudieron soportar el ataque de los búlgaros desde el sur, que en combinación con las fuerzas austroalemanas del norte acabó provocando la derrota total de los rumanos. Con lo cual, cuando llegaba el año 17, las potencias centrales controlaban prácticamente todo el área balcánica, a excepción de Grecia. Recordemos también que un intento en el año 15 de derrotar a los turcos y hacerse con el control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos fracasó espectacularmente con la derrota en Galípoli. La entrada de Italia en la guerra en 1915 había supuesto la aparición de un nuevo frente de guerra en la frontera entre Italia y Austro-Hungría, el Frente Alpino. Las de por sí terribles características de la guerra de trincheras se agravaron en un frente que estaba marcado por la línea de las alturas de las montañas de los Alpes. El frío, las rocas, el peligro de avalancha convirtieron este frente en una auténtica pesadilla. Los italianos intentaron romper el frente atacando a los austriacos en la línea del río Isonzo, en la zona más oriental del frente,
pero fracasaron una y otra vez. Así, hasta que en el año 17, y con la ayuda de tropas alemanas, los austriacos consiguieron derrotar a los italianos en la batalla de Caporetto y hacerles retroceder hasta prácticamente Venecia. Con una Italia a punto de ser derrotada, que había perdido casi todo el Véneto, terminaba el año 17. En teoría, la Primera Guerra Mundial iba a ser la guerra de los acorazados. Gigantescas máquinas de guerra, con proyectiles capaces de alcanzar varios kilómetros de distancia, de poder destruir al enemigo cuando estaba muy lejos y a su vez de resistir el castigo de los proyectiles gracias a sus gruesos blindajes. Sin embargo, el altísimo coste de estos barcos hizo que los almirantes tuviesen mucho cuidado de arriesgarlos, especialmente los alemanes, que tenían algunos de los mejores acorazados del mundo, pero que en número eran inferiores a los ingleses, no pudieron arriesgarse a utilizarlos en combate. Con lo cual, pronto la guerra quedó configurada en torno a la estrategia de los bloqueos, es decir, la superior flota aliada cortaría el tráfico naval hacia Alemania, cortando el acceso al Mar del Norte, tanto desde el Canal de la Mancha como desde el norte. Esto, evidentemente, supuso una tragedia para Alemania, que no pudo adquirir en el extranjero las materias primas que le eran imprescindibles para un esfuerzo de guerra prolongado. Y de hecho, este bloqueo será una de las causas principales de la derrota final alemana en 1918. El único intento alemán de chequear si en algún momento podrían romper dicho bloqueo con su flota se produjo en la batalla de Jutlandia en 1916, en la cual los alemanes demostraron su ligera superioridad en diseño de los barcos y ligera superioridad táctica, infligiendo una derrota menor a los ingleses. Digo menor porque aunque el resultado final es en pérdidas es favorable a los alemanes, al final, en cuanto los ingleses recibieron refuerzo, los alemanes volvieron a refugiarse en sus puertos y allí estuvieron hasta finalizar la guerra en 1918. El gran esfuerzo que Alemania había hecho para intentar construir una gran flota de alta mar, había resultado vano. La forma más eficaz que tuvieron los alemanes de infligir daño a los británicos por el mar fue con su guerra submarina. Los alemanes compensaron su inferioridad naval en superficie apostando por una especie de guerra de guerrillas y utilizando para ello el submarino. Los submarinos basarían su actividad en atacar por sorpresa los barcos mercantes que llegaban materias primas o armamento al Reino Unido. Hundiendo estos mercantes, esperaban que Inglaterra, al fin y al cabo una isla, tuviera que rendirse en el momento en que le faltasen esas materias primas o esos alimentos para continuar la guerra. Y es cierto que la guerra submarina infligió muchísimo daño a los ingleses y hizo peligrar el esfuerzo de guerra británico. Pero para que este esfuerzo de la guerra naval fuese verdaderamente eficaz, los alemanes tenían que torpedear todos los barcos que fuesen a Inglaterra, es decir, también los barcos neutrales. Esto causó mucho daño en imagen a los alemanes y especialmente les empezó a indisponer con Estados Unidos, que acabaron bastante cansados de ver cómo de vez en cuando sus barcos eran hundidos por los alemanes. Especialmente grave fue el incidente con el transatlántico Lusitania, en el que murieron muchos americanos y que estuvo a punto de provocar la entrada en guerra de Estados Unidos. Dicha guerra acabaría produciéndose finalmente en 1917 y en ello fue un factor decisivo la declaración por parte de Alemania de la guerra submarina sin restricciones, es decir, la declaración de que atacarían a cualquier barco que se acercase a Inglaterra. Con lo cual, la guerra submarina puede declararse un fracaso absoluto, porque no derrotó a Inglaterra y fue un factor decisivo en la entrada en guerra de Estados Unidos a favor de los aliados.
A esas alturas, además, los aliados habían descubierto la forma de evitar los daños de la guerra submarina, que es agrupar a los barcos mercantes como si fuesen rebaños de ovejas, y igual que los rebaños de ovejas están protegidos por perros ovejeros, esos rebaños de barcos mercantes, llamados convoys, estarían protegidos por varias unidades de guerra, especialmente destructores, que son la némesis de los submarinos. Vamos a hablar ahora de un problema político muy importante durante la Primera Guerra Mundial, y es el papel que tuvieron los distintos nacionalismos en la Primera Guerra Mundial. Y quiero referirme no al papel que habían tenido los nacionalismos en el aumento de las tensiones y en finalmente el estallido de la guerra, sino cómo los nacionalismos irredentos, es decir, aquellos nacionalismos que aspiraban a reordenar fronteras, que aspiraban a independencias de estados plurinacionales antes de la guerra, interfirieron en el desarrollo de esta guerra. Es muy importante darse cuenta que todas las naciones sin Estado vieron en la Primera Guerra Mundial una oportunidad de redistribuir los territorios y por tanto una oportunidad de conseguir sus ansiadas independencias. Así que los distintos bandos van a utilizar estos nacionalismos como arma contra el enemigo, apoyándolos económicamente y militarmente para desestabilizarlos. Así, por ejemplo, los alemanes apoyarán a los rebeldes irlandeses, que se sublevarán contra Inglaterra en la Pascua de 1916. A su vez, los ingleses y franceses apoyarán a los checos y a las otras minorías del Imperio Austrohúngaro, provocando finalmente rebeliones en el año 18. De la misma forma que hemos estudiado que, por ejemplo, los ingleses apoyaron los nacionalismos árabes de Oriente Próximo contra Turquía. El hecho de que los dos bandos apoyen a estos nacionalismos significará que aquel bando que pierda verá cómo las naciones sin Estado que haya en su interior verán reconocida su independencia al finalizar la guerra. En el año 17, tanto los estados como sus ejércitos empiezan a estar agotados por lo que supone la guerra total. Rusia será el primero que tenga que abandonar la guerra por dicho agotamiento, azotada por la revolución y la guerra civil. Pero todos los demás sufrieron en ese año problemas graves, con motines en los ejércitos, protestas en las distintas ciudades, ante una población y unos ejércitos que ya están cansados de guerra. Afortunadamente para los aliados, la salida de Rusia se compensa con la entrada en guerra de Estados Unidos. Estudiaremos por qué estas dos novedades, por qué Rusia salió de la guerra y por qué entró Estados Unidos. Rusia fue el primer país en salir de la guerra porque era el menos preparado para la guerra total. Sus estructuras políticas, ancladas todavía en el antiguo régimen, económicas, con una industrialización no totalmente desarrollada y con una sensación de debilitamiento y declive de la autoridad del zar, provocaron finalmente una revolución en febrero de 1917. Que estudiaremos con más profundidad en el siguiente tema. La cuestión es que esta revolución, de carácter liberal y modernizador, que pretendía crear o bien una monarquía parlamentaria o una república parlamentaria al estilo de las que había en Inglaterra o Francia, no pudo solventar el principal problema que había llevado a la revolución, y es el cansancio de la guerra. Los gobiernos provisionales, de la cual la figura más importante sería el socialrevolucionario Kerensky, no se atrevieron a abandonar a Inglaterra y Francia y firmar la paz con Alemania, ante las amenazas de Inglaterra y de Francia y ante las altísimas exigencias de Alemania. Tuvieron que aceptar que la guerra siguiese y eso dio alas a los sobrerevolucionarios dirigidos por los marxistas revolucionarios llamados bolcheviques, posteriormente comunistas, que, dirigidos por un Lenin al que los propios alemanes habían trasladado a Rusia con la esperanza de que sus ideas acabasen destrozando el esfuerzo de guerra ruso,
Pues como decíamos, Lenin dirigió a los bolcheviques para un golpe de Estado en la llamada Revolución de Octubre, que aquí, por razones de calendario, aquí se produjo en noviembre, que será el que saque definitivamente a Rusia de la guerra. Inmediatamente los bolcheviques iniciaron un proceso de negociación con los alemanes, en el cual 4 meses después alcanzaron un acuerdo que fue la total rendición rusa en la paz de Brest-Litovsk en marzo de 1918, que entregaba a los alemanes una gigantesca porción de territorio, que riquísimo además en agricultura, lo cual les venía de maravilla porque su situación era dramática por la falta de alimento, pero quizás demasiado tarde. Porque si bien es cierto que desde octubre, desde noviembre, que había producido la revolución en nuestro calendario, los alemanes habían podido trasladar la mayor parte de sus tropas hacia Occidente y gracias a ellos habían conseguido derrotar a los italianos en Caporetto, expulsar a los aliados hasta Grecia, en los Balcanes. Esto, aún así, no se fiaban de los soviéticos, en este caso, los bolcheviques, y tuvieron que dejar todavía bastantes tropas para cuidar el gigantesco territorio que habían quitado a los rusos, con lo cual probablemente la rendición de Brest-Litovsk llegó demasiado tarde para los intereses alemanes, que no pudieron sacar el suficiente partido a ese gigantesco territorio. Las malas noticias para los alemanes llegaron en abril del 17, cuando finalmente Wilson, del Partido Demócrata, que había ganado las elecciones prometiendo neutralidad, acabó declarando la guerra a Alemania. Las razones: en primer lugar, la principal, la guerra submarina sin restricciones que habían declarado ese año los alemanes. Esto multiplicaba el daño a la economía y al comercio americanos. Luego estuvo la torpeza alemana, que intentó prepararse para una posible guerra con Estados Unidos trazando una alianza con México, que fue descubierta en el famoso telegrama Zimmermann, y con todo lo cual, junto, acabó provocando pues la entrada de Estados Unidos en el conflicto. La entrada de Estados Unidos es decisiva, sobre todo por su potencia industrial. ¿Por qué? Desde ese momento el PIB de los aliados multiplicaba mucho al de las potencias centrales. La velocidad con la que Estados Unidos podía proveer de ametralladoras, de cañones, de tanques o de aviones a los aliados era absolutamente imposible de igualar por los alemanes. Y además está también pues el refuerzo demográfico que supone pues la llegada en unos meses de 1 millón más de soldados para ayudar a los aliados. Todo esto significa que vamos a entrar en el año 18 con las espaldas en alto, con todo por decidir.